Bueno, buenas noches, bienvenido otro viernes viendo Álgebra 1. El tema de hoy es matrices. Bueno, primero, ¿qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números ordenados en filas y columnas. Por ejemplo, justo desde el primer punto lo que tiene de mostrando es una matriz, esto que está acá. Bueno, las matrices se simbolizan con una letra mayúscula de imprenta. Por ejemplo, esta se llama A, podría llamarse B, C, D, lo que sea. Pero normalmente es una letra mayúscula de imprenta y son, como dije, un conjunto de números ordenados en filas y columnas y se los encierra entre corchetes, como está acá, ¿sí? Corchetes o también paréntesis. Bien. Eh, Hay algo llamado orden de una matriz, que es la cantidad de filas y columnas que tiene. Siempre, y se lo suele poner como subíndice de la matriz. Por ejemplo, esta matriz A es de orden, a ver, 3 por 4. ¿Qué es ese 3 por 4? Siempre son, primero va la cantidad de filas, o sea, el número de filas, multi- y se dice por la cantidad de columnas. Bueno, en este caso, aquí se ve, tiene una, dos y tres filas. Y se puede ver que tiene una, dos, tres y cuatro columnas. Bien. Las filas son las horizontales, la cantidad de horizontales, y las columnas son las verticales. Para que sea fácil acordarse, no sé, piensen en las columnas las columnas, ¿cómo son las columnas? Son verticales, la columna es una construcción, lo que sea, son verticales. Entonces las filas son las horizontales, por defecto. Bien. Lo que tienen que acordarse siempre, siempre se pone primero el número de filas. ¿Sí? Siempre va primero el número de filas y después va el número de columnas. Entonces, si yo veo que dice A 3 por 4, yo ya sé que tiene son 3 filas, 4 columnas. También se lo identifica con la letra I y la letra J minúscula, ¿sí? I representa la fila y J representa la columna. Otra forma de escribirlo. El primer punto dice el orden de A. Bueno, el punto 1 es ese. El punto A dice orden. El orden es la cantidad de filas y columnas que tiene. En este caso tiene 3 filas, 4 columnas. Entonces dice de orden 3 por 4. Si fuera una matriz de orden 3 por 3, 4 por 4, 2 por 2, o sea, misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas, se la conoce como matriz cuadrada y el orden directamente se dice que es de orden 2 si es una 2 por 2. Se dice que es de orden 3 si es de 3 por 3. Se dice que es de orden 4 si es de 4 por 4, etcétera. O sea, cuando es cuadrada y el número se repite, eh, para, para ahorrar un poco se dice de orden tanto. O sea, solo es esa cantidad. Dice, escribir la tercera fila de A. Bueno, ¿cuál es la tercera fila? Esta que está acá. Cuando pide escribir la tercera fila, solamente tengo que escribir esos números. Entonces tengo que escribir -7, 3 9 7. Solo eso. Cuando nos pide escribir la primera columna de A, ¿cuál es la primera columna? Esta, 5 0 -7. Entonces escribiríamos la primera columna. Bueno, la tenemos que escribir como columna.
Entonces sería 5, 0, menos 7. Esa sería la primera columna de A. Dice, ¿cuáles son los valores A22, A34, A24? Bueno, es esto que les decía acá. Los elementos, el primer número siempre indica la fila. Y el segundo elemento y el segundo número indica la columna. Entonces, por ejemplo, si me están pidiendo que diga cuál es el elemento, a ver, el elemento 22, me están pidiendo que diga cuál es el elemento que está en la fila 2, columna 2. Entonces, ¿cuál es el elemento que está en la fila 2? Esta es la fila 2. Y en la columna 2, o sea, este es el de la columna 1, el 0, y el de la columna 2 es el 1. Entonces me están pidiendo que diga que cuál es ese elemento, es el 1. ¿Cuál es el elemento de la 3, 4? Bueno, ¿cuál es el elemento de la 3, 4? Vamos a la matriz. 3, el primer número es la fila, esta es la fila 3. El elemento de la columna 4 es columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces es el 7. Una cosa, estos son elementos, se identifican con la letra minúscula. Si esta matriz se llamaba A mayúscula, los elementos se llaman con A minúscula. Por ejemplo, este es el elemento A22, existe el elemento A11, el elemento A12, etcétera. Bueno, solo eso, se busca, el primer número representa la fila y el segundo número representa la columna. Y por último nos pide que hagamos A transpuesta, que es hacer A, dice A elevado a la T. Bueno, ese es un operador para matrices, significa transpuesta. ¿Qué es A transpuesta? La A transpuesta es otra matriz, o sea, a ver, necesito la matriz original. A es igual a 5, 0 menos 7 menos 5, 1, 2, no, 3, 4, 4, 9. Y me falta una columna cuyos elementos son 4, 12, 7. ¿Sí? Esa es la matriz A. ¿Cuál es la transpuesta? A transpuesta, cuando nos piden la matriz transpuesta, es cambiar el orden, cambiar filas por columnas. Entonces, si mi A es una matriz 3×4, la A transpuesta va a ser una matriz 4×3, porque cambia las filas por la columna. O sea, vamos a escribirla. Sí. Ahí tengo una matriz 4×3, 4 filas, 3 columnas. La matriz transpuesta lo que hace, lo que era la primer fila, 5 menos 5, 4, 4, pasa a ser la primer columna. 5 menos 5, 4, 4, 4. Lo que era la segunda fila se convierte en la segunda columna. 0, 1, 4, 12. Y lo que era la tercera fila se convierte en la tercera columna. Menos 7, 3, 9, 7.
¿Sí? Eso es todo lo que hace la transpuesta de cualquier matriz. Cambia filas por columnas. Lo que era una fila pasa a convertirse en la columna. En ese orden. Primer fila, primer columna. Segunda fila, segunda columna. Tercer fila, tercer columna de la nueva matriz. Eso es la transpuesta. ¿Sí? Bueno, ahí arriba tenemos respondido el E. Continúo. Dice, escribir explícitamente las matrices correspondientes a las siguientes definiciones. Nos dice que A, o sea, ahora tenemos que escribir nosotros la matriz. Dice que A pertenece a R4 por 2. ¿Qué significa esto? Que A es una matriz de orden 4 por 2. ¿Y eso qué es? Que va a tener 4 filas, 2 columnas. Entonces yo ya sé que en este punto 2A, la matriz A que estoy buscando es de 4 por 2. 4 filas, 2 columnas. Entonces me hace falta ahí. Ahí está. 4 filas, 2 columnas. Y ahora, ¿cuáles son los elementos? Eso es lo que tengo que buscar y para eso me dan esto. Dice, donde A es igual, bueno, a los elementos A y J. Aquí es lo que decía, que la I representa la fila y la J el número de columna. Tal que esos elementos A y J son iguales a 2 si el I, o sea, el número de fila, es menor o igual al número de columna. Y es igual a I menos J al cuadrado, o si el I es mayor al J. Bien, ¿qué significa eso? Veamos. ¿Cuáles son estos elementos? Este es el elemento A11. ¿Por qué? Porque es el elemento que está en la fila 1, columna 1. Este es el elemento A12, porque es el elemento que está en la fila 1, columna 2. Este es el elemento A21, porque está en la fila 2, columna 1. Este es el elemento A22, porque está en la fila 2, columna 2. Igualmente, este es el elemento A31, porque está en la fila 1, columna 1. Fila 3, columna 1. Este es el elemento A41, porque está en la fila 1, fila 4, columna 1. Y así también este va a ser el elemento 32 y este el elemento A42. Bien. Bueno, pero eso solo fue para que nos guiemos donde estamos. Ahora vamos a escribir la matriz que nos están pidiendo. Vamos a reemplazar cada uno de esos elementos. Bien, dice que el elemento A y J es igual a 2 si el I, o sea la fila, es menor o igual al número de columna. Bien, vamos a ver. Aquí el A11, el número de fila y el número de columnas son iguales. Entonces se cumple la primera condición, es igual a 2. ¿Sí? Porque la fila es igual o menor al número de columnas. Veamos acá. Acá también la fila 1, el número es menor al número de columnas 2. Entonces se cumple esa primera condición. Entonces ese elemento vale 2. El de acá, el número de fila 2 es igual al número de columna 2. Entonces también se cumple, ese elemento vale 2. Y en el resto ya no se cumple. Porque acá el número de fila es mayor, el número de fila es mayor, el número de fila es mayor, el número de fila es mayor y el número de fila es mayor. Entonces estos elementos que están acá ya no van a ser igual a 2. Estos elementos van a calcularse con esta fórmula que me dan acá. Que I menos J al cuadrado. Entonces, este elemento de acá va a ser igual a 2 menos 1 al cuadrado. Este elemento que está acá es 3 menos 1 al cuadrado. Este que está acá es 4 menos 1 al cuadrado. Este de acá es 3 menos 2 al cuadrado. Y por último, este de acá es 4 menos 2 al cuadrado también. Entonces, ¿qué va a ser igual? Bien.
Por fin, la matriz que estamos buscando va a ser igual a, resolvemos cada una de las operaciones, 2 menos uno es uno, 3 menos uno es 2, 4 menos uno es 3, 3 menos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado 4, va a ser igual a menos uno, 4 menos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado 4, 4 menos 4, 0. Bien. Y aquí pueden ver, los elementos de una matriz pueden ser 0, negativos, positivos y también podrían ser fraccionarios. O sea, los elementos de una matriz pueden ser cualquier número real. Bien. Bueno, eso es lo que nos piden hacer en el 2A. El 2B es básicamente lo mismo. Los elementos están condicionados a estas condiciones. Bien. Continuemos. El punto C es teórico. ¿Por qué? Porque no pide calcular nada. El punto 3 no pide calcular nada porque no tenemos las matrices A. ¿Sí? Aquí se ve que tengo A por B, A por C, B por C, B por A, C por A, C por B. Bien. No pide calcular nada, pide solamente determinar si se puede calcular. ¿Por qué me dice si se puede calcular? Porque no siempre se puede multiplicar en matrices. ¿Sí? Acá me dicen que A es una 3 por 4, B es una 4 por 5 y C una 4 por 4. Determinar cuál de los siguientes productos están definidos, o sea, cuál de los siguientes multiplicaciones se puede hacer. A eso se refiere. Y calcular el orden del producto, o sea, qué orden va a tener la matriz que resulte de esta multiplicación si es que la multiplicación se puede hacer. ¿Por qué si es que se puede hacer? Porque cuando multiplicamos matrices hay una condición que se tiene que cumplir. Es la siguiente. Vamos a verlo. De forma genérica. Si yo tengo una matriz, digamos que es de orden mn, ¿sí? M por n. Y yo le estoy multiplicando a una matriz B, llamemos OP, ¿sí? De orden OP, O por P, para que se pueda multiplicar, se tiene que cumplir la condición que el número de columnas de la primera, o sea, n, tiene que ser igual al número de filas de la segunda, o sea, O. Entonces tiene que cumplir que m sea igual a O. No, pero n. N, el número de columnas de la primera, ¿sí? Este número sea igual a este de acá. Entonces, este n tiene que ser igual a este O, ¿sí? Tienen que ser iguales. Bien. Digamos que el resultado es una matriz C, ¿sí? El resultado va a dar una matriz C. Digamos que se puede multiplicar, que se cumple la condición que n sea igual a O. El resultado va a ser una matriz C y el orden de esa matriz va a ser MP. ¿Sí? El orden de la matriz resultante es igual a la fila de la primera, o sea, esta, con en la cantidad de columnas de la segunda, o sea, P. Entonces el orden de la nueva matriz va a ser MP. Y la condición que se tiene que cumplir que N sea igual a O. Bien. O sea que cuando no se cumpla esta condición, que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda, no se puede multiplicar directamente. ¿Sí? No se puede multiplicar. Entonces, dicho esto, las matrices no gozan de la propiedad conmutativa. Porque, por ejemplo, con números reales puedo decir que 2, pero se tildo, va abriendo otro. Pero vamos a cerrar esto.
Bueno, mientras va abriéndose, decía que las matrices no gozan de la propiedad conmutativa. ¿Cuál era esa? Por ejemplo, en números normales, por ejemplo, yo digo 2 por 3 es igual a 6. Y si digo al revés, 3 por 2 igual a 6 también, es porque la multiplicación en los números es conmutativa. No importa el orden de los factores no afecta al producto. Bien, entonces en las matrices no sucede así. ¿Por qué? Porque las columnas de la primera tienen que ser igual a las filas de la segunda. Si yo cambio ese orden, o sea, hago B por A, ya no van a ser la misma columna y la misma fila. Ahora van a ser P con M. Entonces, en matrices no es lo mismo A por B que B por A. Bueno, vamos a reiniciar esto. Bueno, por eso tenemos a la mitad del cálculo y ya tenemos dicho lo que queríamos. Bueno, vamos a empezar de nuevo. El punto 3 no. Bueno, sigamos. Entonces, habíamos dicho que en matrices A por B A por B no es igual a decir B por A, porque cambia el orden de las filas y las columnas. Bueno, volviendo a nuestro ejercicio, decía que, a ver, dice... Ah, ¿quedó? No, este no es. Volviendo al ejercicio, dice que la matriz A es de orden 3 por 4. Entonces tengo de un orden 3, 4. Y después tenemos una matriz B de orden 4 por 5. Y tenemos una matriz C de orden 4 por 4. Bien. Nos preguntaba si se puede hacer A, A por B. La pregunta es, ¿se puede hacer A por B? Bueno, entonces tengo que recordar cuál es el orden de cada una. El orden de A es 3 4 y el orden de B es 4 5. ¿Se puede hacer? Bien. Tengo que fijarme en las columnas de la primera y en la fila de la segunda. Entonces, como este número y este número son iguales porque es el 4, entonces sí se puede hacer. Entonces la respuesta es sí se puede multiplicar y el resultado lo llamemos una matriz de... va a ser de orden 3 por 5. Las filas de la primera con las columnas de la segunda. Entonces el A se puede hacer, el A por B sí se puede hacer. Veamos el B. El B dice al revés, B por A. ¿Se puede hacer B por A? Bueno, B es una matriz 4 por 5. Y A es una matriz 3 por 4. Y lo que tenemos que hacer es mirar la columna de la primera y la fila de la segunda. Como no son iguales, entonces tenemos que decir no se puede multiplicar. No se puede multiplicar. Así nomás. Simplemente no se puede. Entonces no tiene solución. Bueno, y así se hacen con cada uno de estos. Se fijan columnas y filas y vean el orden en el que esté. Porque no es lo mismo A por C que C por A. Bien. Continuando, dice, dadas las siguientes matrices, nos dan un A, B, C, D, E, F, G, 7 matrices.
calcular de ser posible, porque recién vimos que nunca, no siempre se puede multiplicar, ¿sí? ¿Cuál es la regla para multiplicar? Que se cumpla que la columna de la primera sea igual a la fila de la segunda. Aquí que tenemos, aquí no tenemos multiplicación, sino tenemos sumas, transpuestas, restas, que es lo mismo que una suma. Eh, bien, ¿cuál es la regla para sumar matrices? Si para multiplicar tenemos una regla, para sumar y restar también tenemos otra regla. Para sumar y restar matrices, o sea, porque sumar y restar es lo mismo, simplemente cambia el signo. Para sumar y restar matrices, las matrices deben ser del mismo orden. Esa es la regla para poder, sumarlas o restarlas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una matriz 3 por 4, solo puedo sumarle otra 3 por 4 o restarle otra 3 por 4. Si yo tengo una 3 por 4 no la puedo sumar ni restar con ningún otro orden de matriz. ¿Sí? Sí o sí tiene que ser otra 3 por 4. A eso me refiero con el mismo orden. Y vamos viendo entonces. Vamos haciendo a ver cuál podemos hacer, ¿ve? Una que tenga un poco de todo. El B me gusta porque tiene para multiplicar, para restar, para sumar, para hacer una transpuesta. Sí, veamos si podemos hacer el B. Ojalá se pueda hacer. Veamos. El B dice 5 por E menos D. E es una matriz que está acá de orden 3 por 1 porque son 3 filas, una sola columna. D es una también 3 por 1 entonces sí las voy a poder restar. Y F es una 1 por 3. No hay problema porque está transpuesta. Cuando la hagamos transpuesta se va a convertir en 3 filas, una columna. Bien, vamos a hacer el B. El B está perfecto para practicar. Entonces vamos a hacer el 4B. 4B me dice 5E menos D. 5 veces E menos D. Más F transpuesta. Bien. Lo primero que hacemos es reemplazar. Es como si estuviéramos trabajando con vectores. Porque en realidad los vectores son un tipo especial de matrices. Entonces 5 por E. Es una matriz 3 por 1. Y sus elementos son, ¿dónde está? 0, menos 1, 4. Menos D. D es una matriz también 3 por 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3 es la matriz D. Y le tengo que sumar la matriz F, que es 1, 6, menos 1. Bien. Esas son las matrices que tengo que operar. Lo primero que voy a hacer es distribuir el 5. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Y en el mismo paso vamos a sacar la transpuesta de esto. ¿Sí? Y esto lo vamos a dejar para después. Bien. Bien. Apreté apreté la lupa. Bueno.
Vamos a distribuir el 5. ¿Cómo se distribuye un número dentro de una matriz? Sí, es como le digo, es medio parecido a vectores. Simplemente se hace distributiva. Si yo estoy multiplicando un número por una matriz, ese número se distribuye en todos los elementos de la matriz. Entonces va a ser 5 por 0, 5 por menos 1 y 5 por 4. Si tuviera más elementos, también se estaría distribuyendo. Entonces sería 5 por 0, 0, 5 por menos 1, menos 5, y 5 por 4, 20. Bueno, menos la matriz 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y le vamos a sumar la transpuesta de esto. ¿Qué es la transpuesta? Convertir filas en columnas. Si esta es una matriz 1 por 3, una fila, 3 columnas, hacerle la transpuesta la va a convertir en una 3 por 1. Entonces va a ser 1, 6, menos 1. Y ahora vamos a realizar la resta. ¿Sí? Esta resta que está acá. ¿Cómo se hace una resta entre matrices? Bien, habíamos dicho que las matrices, para poder sumarlas o restarlas, tienen que tener el mismo orden. ¿Por qué el mismo orden? Porque para sumar y restar tiene que ser el elemento que está en la fila 1, columna 1, por ejemplo ese. Vamos a pintarlo de verde. El elemento que está en la fila 1, columna 1, solamente se puede sumar o restar con el elemento de la fila 1, columna 1. El elemento que esté en la fila 2, columna 2, no, perdón, en la fila 1, columna 2, no, al revés, fila 2, columna 1, solo se puede sumar o restar con el elemento que está en la fila 2, columna 1. Y el elemento que está en la fila 3, columna 1, solo lo puedo sumar o restar con el elemento que está en la fila 3, columna 1. Por eso es importante que para poder sumar o restar que tengan el mismo orden, porque si no tienen el mismo orden, al querer sumar o restar, va a haber elementos que no tenga con quién sumarle. Y no es válido decir que es igual a 0. Simplemente no existe y no es lo mismo que sea igual a 0. Bien, entonces en este caso va a ser 0 menos 1 menos 1. Menos 5, menos 7, menos 2, menos 7. Y 20 menos 3, 17. Más la otra matriz, 1, 6, menos 1. Y aquí sucede lo mismo. Para poder sumarlas, tienen que tener el mismo orden. En este caso también tiene el mismo orden. Es una 3 por 1 y una 3 por 1. Y de nuevo, solo puedo sumar al elemento de la fila 1, columna 1, con el elemento de la fila 1, columna 1. Entonces voy a decir, menos 1 más 1. Menos 1 más 1, 0. Vamos anotándolo, a ver. Menos 1 más 1. En el segundo elemento de la fila 2, columna 1, va a ser menos 7 más 6. Y en el elemento de la fila 3, columna 1, va a ser 17 más el menos 1. Bueno, y realizamos la operación necesaria, va a ser el menos 1 más 1, 0, menos 7 más 6, menos 1, 17 más menos 1, es como decir 17 menos 1, 16. Y esto es el resultado de la operación. La matriz 0 menos 1, 16. Bueno, en todos tienen lo mismo. Sumar, restar, sacar transpuesta, multiplicar por un escalar, restar, sumar. Esto que está acá es lo mismo, porque un medio es un número nomás. Simplemente se distribuye en los elementos de la matriz. Y esto también es lo mismo, porque es un elemento negativo. Solo tiene que tener cuidado de los signos que tengan.
Y aquí lo mismo, tenemos suma y transpuesta. Bien. Tienen que fijarse nomás cuáles son posibles de hacer. ¿Cuáles no van a ser posibles de hacer? Los que no tengan el mismo orden, porque no podemos sumar o restar matrices de distinto orden. Bien. Les dejo para que hagan el resto. Son básicamente lo mismo que el B. Pasemos al siguiente, que esto sí es un poco más largo. Y además tiene lo mismo que recién vimos. Dada la siguiente matriz, nos dan más matrices, 6 matrices, sí, a ver, sí, 6 matrices de distintos órdenes. Dice, calcular de ser posible, de nuevo, de ser posible, porque ¿qué tenemos acá? Tenemos multiplicaciones, tenemos sumas, más multiplicaciones, más sumas, transpuestas. Entonces tenemos que ver si es posible de hacer estas operaciones. Recuerden, para que poder multiplicar se tiene que cumplir que las columnas de la primera sean igual al número de filas de la segunda. Y para poder sumar o restar, se tiene que cumplir que ambas matrices sean del mismo orden. Vamos a ver acá. ¿Cuál podemos hacer? A ver, y de paso vemos cómo se multiplican matrices. A ver, A por B más D por F. Se puede hacer. Se puede hacer. Esta sí se puede hacer y tiene multiplicación y tiene suma. Hacer A por B D. Bueno, aquí obviamente primero tiene que hacer esta multiplicación y después hacer la que está fuera del paréntesis, ¿no? Una suma y transpuesta o una transpuesta más otra transpuesta. ¿Cuál podríamos hacer? Creo que sí, lo veo todo mal, no sé, yo los veo a todos con la misma dificultad. Y aquí lo que es diferente al punto anterior es poder sacar, poder hacer una multiplicación, que no lo vimos hasta ahora. Vimos sumas entre matrices, y resta que es lo mismo, y transpuesta y multiplicar por un número. Ahora aquí vamos a multiplicar matrices. Bueno, así que vamos a hacer, a ver, vamos a hacer el A, porque tiene dos multiplicaciones, A por B y D por F, y además tiene una suma. Entonces vamos a hacer el A. Entonces tengo el 5A tengo A por B más D por F. Donde A es la matriz, una 2 por 3, 2 por 3, 5, 0, 3, 4, 1, menos 3. Por la matriz B, que tiene que cumplirse que el número de filas de B sea igual al número de columnas de A. ¿Se cumple? Sí se cumple, porque B tiene 3 filas y A tiene 3 columnas. Entonces se puede hacer A por B. Bueno, entonces B es una matriz 3 por 2. Sus elementos son 0, 6, 4 y 1, 0, 9. Y le tengo que sumar la matriz D por F. D es una 4 por 4, 2 por 2 y la F también es 2 por 2. Entonces tengo una 2 por 2 y otro 2 por 2. D es la matriz menos 4, 3, 2, 1. Y F es la matriz menos 3, 3, 2, 9 creo. Sí. Bien. Y ya tengo todo para poder calcular. Bien. Bueno, ¿cómo se multiplican matrices?
primero vemos que se cumplen las condiciones necesarias, que es el número de columnas de la primera sean igual al número de filas de la segunda, ¿sí? A tiene 3 columnas, B tiene 3 filas. La podemos multiplicar. El resultado, el resultado va a ser una matriz de 2 por 2. ¿Por qué? Porque también habíamos dicho que podemos predecir el orden del resultado. Ese orden va a tener la cantidad de filas de la primera, o sea 2, y la cantidad de columnas de la segunda, o sea 2. Entonces va a ser una 2 por 2. Bueno, este es el resultado de A por B, y le tengo que sumar el resultado de D por F. El resultado de D por F también tiene 2 columnas, 2 filas, y el resultado va a tener 2 filas, 2 columnas, como habíamos predecido en los ejercicios anteriores. Entonces, esta también va a ser una 2 por 2. Ahora la pregunta, ¿cuáles son esos elementos que van acá? Como creo que, sí, no creo que hayan tenido matrices antes. Una forma para que puedan calcular fácil la multiplicación de matrices, más fácil, sea más sencillo hacer la multiplicación de matrices, es que se hagan una tablita algo como esta. En este cuadradito de acá, en el de abajo, o sea, hacen como una tablita de 4 partes. El que está abajo a la izquierda van a colocar la, la primer matriz, ¿sí? O sea, aquí iría la A. Entonces aquí iría 503, 413. ¿Menos 3 no era? Sí, menos 3. Y aquí entonces iría la de 2 por 3, o sea, la matriz B. Y es 064 y 109. Y el resultado va a ser una matriz de 2 por 2. Vamos a borrar eso. Se ve mejor. Bien. ¿Cómo se calcula? Aquí voy a escribir el resultado de la multiplicación, ¿sí? A la izquierda abajo colocan la primera matriz y arriba a la derecha la segunda matriz, en el orden que aparezcan. Ahí se puede ver que la primera tiene 3 columnas, la segunda tiene 3 filas. Ahora, ¿cómo se calcula la multiplicación? Bueno, esa regla de que coincidan el número de columnas con el número de filas de la otra es justamente para poder hacer el primero con el primer, o sea, fíjense, este elemento que está acá, yo lo puse en forma de tabla porque el elemento que va acá, este, tiene esta columna asociada, ¿sí? Y esta fila asociada. Entonces va a ser el primero por el primero, el segundo por el segundo y el tercero por el tercero. Entonces, esto va a ser 0 por 5 y le tengo que sumar el siguiente, que es 6 por 0 y más 4 por 3. Bien, el primero por el primero, 0 por 5. Segundo con segundo, 6 por 0. Tercero con tercero, 4 por 3. Y el mismo procedimiento hago en cada cuadradito. Este cuadradito, el elemento que va acá, tiene esta columna y esta fila. Entonces, el de acá va a ser 1 por 5 más 0 por 0
y más 9 por 3. ¿Sí? De nuevo lo mismo. Primero por primero más segundo con segundo y más tercero con tercero. Y lo mismo hacemos abajo. Este elemento que va acá va a tener esta columna y esta fila. Entonces este va a ser 0 por 4 más 6 por 1 más 4 por menos 3. ¿Sí? Misma regla. Primero por primero más segundo con segundo y más tercero con tercero. El elemento que va acá sigue la misma regla. Este elemento va a tener esta columna y esta fila. Entonces va a ser 1 por 4 más 0 por 1 y más 9 por menos 3. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta multiplicación es resolver esto. Entonces, ¿este cuánto nos da? Este nos da igual a 0 por 5, 0, más 6 por 0, 0, más 4 por 3, 12. Resultado igual a 12. Este que está acá, ¿cuánto nos da? Es igual a 1 por 5, 5, más 0 por 0, 0, más 9 por 3, 27. Resultado, 5 más 27, 32. Este que está acá va a ser 0 por 4, 0, más 6 por 1, 6, más 4 por menos 3, menos 12. Resultado, 0 más 6, 6, 6 menos 12, menos 6. Y lo mismo hacemos acá. Vamos sacando los resultados. 1 por 4, 4, más 0 por 1, 0, más 9 por 3, menos 27. El resultado, 4 más 0, 4, más menos 27, menos 23. Entonces los resultados son esos. 12, 32, menos 6, menos 23. Entonces son 12, 32, menos 6, menos 23. Y ya tenemos la primera multiplicación. Hay que hacer la segunda, ¿sí? De la misma forma, ¿sí? Haciendo así como hicimos acá. O si ya tienen más habilidad, o sea, cuando ya practicaron mucho esto, podrían hacerlo aquí nomás. ¿Cómo? Habíamos dicho que es el elemento que va acá es con la primer fila y la primer columna. Entonces, este elemento va a ser igual a menos 3 por menos 4 más 2 por 3. ¿Sí? Ese es el primer elemento. Porque es primera fila menos 4 por menos 3 y 3 por 2. Siguiente elemento va a ser la segunda fila con la primera columna todavía. Entonces este va a ser 2 por menos 3 más 1 por 2. ¿Sí? 2 por menos 3 y 1 por 2. Estoy multiplicando de la misma forma que hicimos recién. Solo que para que vean que si practican un poco, no necesitan la tablita, lo pueden hacer de acá nomás. Este elemento, el de la fila 1, columna 2, va a ser con esta columna y esta fila.
Entonces va a ser 3 por menos 4 más 9 por 3. 3 por menos 4 más 9 por 3. Y el último va a ser segunda fila de la primera, segunda columna de la segunda. Entonces va a ser 2 por 3 más 1 por 9. Bien, vamos a resolver esa matriz. Bien, ya hicimos los cálculos. Ahora vamos a sacar los elementos. Menos 3 por menos 4, 12 positivo. 2 por 3, 6. Y 12 más 6 es 18. Abajo, 2 por 3 menos 6. 1 por 2, 2. Menos 6 más 2, menos 4. 3 por menos 4, menos 12. Más 9 por 3, 27. 1 por 9, 9. Más 2 por 3, 6. Y bueno, acá arriba será menos 12 más 27, lo mismo que 27 menos 12, eso es 15. Este va a ser 6 más 9, también 15. Coincidencia, ¿no? No tienen por qué ser iguales. Bien. Y eso nos arroja una suma de matrices. Y habíamos dicho que para sumar matrices tienen que tener el mismo orden. Y aquí vemos que tienen el mismo orden. Entonces las podemos sumar. Y la matriz resultante va a ser de 2 por 2 también. Y el primer elemento va a ser 12 más 18, 30. 32 más 15, 47. Menos 6 más menos 4, menos 10. Y el último, menos 23 más 15 va a ser menos 8. Bien. Y ya resolvimos lo que nos pedía. Esto es el resultado. La matriz que resulta de hacer las dos multiplicaciones y sumar el resultado de ambas multiplicaciones. Bien, si no nos equivocamos en ningún paso matemático del camino. Ah, se me saltó esto. Sí. La multiplicación ayúdense haciéndose de esta forma, que es bastante más sencillo para empezar a hacerlo. ¿Sí? Una matriz a la izquierda abajo y otra matriz a la derecha arriba, y en el cuadrito de abajo a la derecha van colocando el resultado de ir multiplicando primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero, etcétera. Bueno, bueno, y les dejo para que hagan el resto porque es practicar. Como ven, tiene muchas multiplicaciones, sumas, transpuestas. Y es para practicar. Bien, el punto 6 es una propiedad de matrices. ¿Sí? O sea, el punto 6, 7, 8 son propiedades. ¿Sí? Pide la demostración que debe estar en los apuntes de teoría porque son demostraciones que se hacen. Eh, bueno, pero son propiedades parecidas a los que existen para los números reales. La del punto 6 trata, dice, sea una matriz A de orden m por n y una matriz n mayúscula también del mismo orden, donde la matriz que tiene todos sus elementos iguales a 0, o sea, n
Es un elemento, es una matriz donde todos los elementos son cero. ¿Sí? Todos son ceros en n. Todos los números que están dentro. Dice, justificar que si yo hago la primera matriz A más N, es lo mismo que hacer N más A. Correcto, es una propiedad de las matrices, la propiedad conmutativa para la suma, ¿sí? Para la suma. La multiplicación es otra cosa. Al sumar matrices es válida la propiedad conmutativa, porque es lo mismo A más N que N más A al sumar matrices. Y es igual a A, o sea, la matriz original. ¿Por qué? Porque N está lleno de ceros nomás. Es sumar ceros a cada elemento. Bueno, y justamente el 7A trata de eso, la propiedad conmutativa en la suma. Es lo mismo A más B que B más A, sí, correcto. En las matrices es válida la propiedad conmutativa para la suma, ¿sí? No para la multiplicación. En el B dice si A, B, C son matrices booleanas. ¿Qué es una matriz booleana? Se le llama matriz booleana a matrices que adentro solo tengan unos y ceros, ¿sí? Unos y ceros nomás. Todos los elementos sean 1 o 0. Por ejemplo, estas son booleanas. Miren, acá tenemos ejemplos de matrices booleanas. Esta que está acá, una matriz booleana, porque tiene todos unos y ceros nomás. Esta que está acá, la B, también es booleana porque tiene todos unos y ceros. Bien. Bueno, nos pide. Bueno, ¿y qué es esto? Este símbolo lo deben recordar cuando vimos operadores lógicos, son el O, el I, y bueno, y aquí está la igualdad. Y se acuerdan que cuando vimos operadores lógicos, vimos propiedades, equivalencias entre estos operadores lógicos, que por ejemplo, es válida la propiedad distributiva del O respecto del I. O sea que si yo tengo un A, O, un paréntesis B y C, que en los operadores lógicos recuerden que usamos preposiciones P, Q, R, es válido hacer la distributiva A o B y A o C, ¿sí? ¿Cómo lo demostrábamos? Con una tabla de verdad. Bueno, ¿cómo hacemos esto con matrices? Lo vamos a ver en el punto 8, por eso estoy salteándome el punto 6, 7, porque son propiedades nomás, son preparativos para hacer, por ejemplo, el 8, no, el 8 no, el 9, el... Bueno, y el 10 es una mezcla de lo anterior con lo de ahora, porque tiene... No sé por qué está encerrado en corchete, esto simplemente es a al cuadrado, a al cubo, a la cuarta, y aquí ya tenemos los operadores lógicos, el O, el I. Bueno, y aquí tenemos más, en el 11 tenemos más propiedades, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos operador lógico también vimos estas propiedades? Eh, Esta es la propiedad asociativa, ¿sí? Respecto del O. Si yo tengo A, O, paréntesis, B o C, es válido asociar A con B con el O y dejar afuera el C, ¿sí? Propiedad asociativa. Y también es válida la propiedad asociativa en el I, que es lo que tenemos en el B. Si yo tengo A, I, paréntesis, B y C, puedo asociar A y B y dejar afuera el C, ¿sí? Propiedad asociativa que era válida en los operadores lógicos y también es válida en las matrices booleanas, ¿sí? Porque estas son matrices booleanas. Bien. Para poder hacer el 9, tienen que recordar que el 1 significa verdadero y el 0 significa falso. Ahí es cuando tiene sentido por qué hablamos de operadores lógicos, porque recuerden que hacíamos operadores lógicos el O, cuando un O era verdadero, si alguna de las dos proposiciones era verdadera, ¿no? Basta con que una sea verdadera y el O es verdadero. Y ahora el I. Cuando el I es verdadero, el I es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En otro caso, es falso. Bueno, vamos a hacer el 9 y el 10 porque les repito, el 6, 7, 8 son propiedades y el 11 son propiedades que se emplean justamente para hacer esto. Entonces vamos a hacer el 9 y 10 y podemos terminar la clase.
el 9A, la matriz A es una matriz 3 por 3 y es 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Bien. Y la matriz B es la matriz 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Bien, esas son las matrices con las que vamos a trabajar. Nos pide calcular A o B, A y B. Bien. ¿Cómo hago A o B? Entonces vamos a hacer A o B y A y B. A o B. Yo lo hago así, yo lo haría así para que se vea más fácil. Recuerden, esto es el O, ¿sí? La disyunción. Cuando la disyunción es verdadera, o sea, tienen que recordar que el 1 significa verdadero y el 0 significa falso. Cuando la disyunción es verdadera, cuando uno de las dos proposiciones era verdadero. Basta con que uno sea verdadera y la disyunción es verdadera. En el A o B, entonces voy a mirar el A, o sea, voy a mirar S y S y me van a dar y me van a decir si este está bien. Entonces, un 1 o 1, ¿sí? Recuerden, 1 es verdadero, 0 es falso. Entonces, verdadero o verdadero, resultado verdadero. Y aquí en el siguiente elemento voy a hacer lo mismo. 1, verdadero o falso. Como es un O, basta que uno de los dos sea verdadero y el resultado es verdadero. Entonces también va a ser verdadero 1. Veamos acá. 0, o sea falso, o 1, o sea verdadero. Como es el O, va a ser verdadero. También va a ser 1. Bien, y así con cada elemento. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando ambos sean falsos. Por ejemplo, veamos, sigamos. El siguiente elemento es 1 o 0, 1. Siguiente es 0 o 1, 1. Siguiente es 1 o 0, también es 1, porque uno de los dos es verdadero. Y en el siguiente es 1 o 1, 1 o 0, 1 o 0. Bueno, todos son verdaderos. ¿Sí? Todos son verdaderos. Porque en todos hay al menos un 1. ¿También copiar las matrices? Sí. Sí, también. Ah, bueno. Son todos verdaderos. En el que no creo que sean todos verdaderos va a ser en el I. Porque aquí A y B va a ser igual a... Y hacemos lo mismo, pero con el I. Entonces va a ser en el I 1 y 1, o sea, verdadero y verdadero. Entonces, resultado verdadero. Siguiente, 1 y 0. Para que la conjunción sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Como aquí una es falsa, la conjunción es falsa, 0. Siguiente, lo mismo, 0 y 1. Una de ellas es falsa, entonces el resultado va a ser falso. Vamos a pintarlo para que se vea de dónde salieron, ¿sí? De analizar esos tres a través del O y del I. Bueno, y el resto, vamos haciéndolo. 1 o 0, perdón, 1 y 0, 0. 0 y 1, 0. 1 y 0, 0. 1 y 1, 1. 1 y 0, 0.
Y último, 1 y 0, resultado 0. Bien. Y ese es el resultado del el A y B. Como ven, es sencillo, simplemente se hacen los operadores. Se usan los operadores respetando el orden. Y aquí obviamente ambas matrices también tienen que tener el mismo tamaño. Si no, no se puede hacer un operador lógico a través de dos matrices booleanas. Continuamos. Y por último, el 10. Tenemos una matriz también booleana. Y no es esta, no, no es ninguna de esas. Vamos a anotarla entonces. La matriz que vamos a usar en el punto 10 es la matriz 001, 100, 001, 100, 010. Bien. Pide hallar a cuadrado, a cubo, a cuarto, a i, a o, a cuadrado, a i, a cubo y a cuarta. Bien, bueno, hacer los operadores es lo que recién vimos, facilísimo, solo hay que comparar los elementos a través del operador. Bien, ¿y cómo se saca a cuadrado, a cubo, a cuarta? Esa es la pregunta, ¿no? Vamos a hacerlo acá. ¿Cómo se saca a al cuadrado? Tienen que recordar que a cuadrado es lo mismo que decir a por a. Entonces voy a multiplicar dos veces a. ¿Y cómo saco a cubo? A cubo es igual a propiedad de la potencia. Puedo descomponerlo en a cuadrado por a. ¿Y por qué a cuadrado? Porque yo del hacer a cuadrado acá ya tengo el valor de a cuadrado. Simplemente lo multiplico de nuevo por a. ¿Y cómo saco a cuarta? Usando la misma lógica. A cuarta es igual a cubo por a. Y yo del anterior ya tengo a cubo. Ya tengo el a cuadrado, a cubo, a cuarta y puedo usar los operadores que me quedaron, que eran el i y el o. Vamos a empezar con a cuadrado. A cuadrado entonces va a ser igual a... Vamos a hacerlo a través de la tablita. Que, bueno, sí, yo creo que era la más sencilla, la forma más fácil. Eh, bien, bien, vamos a hacer a por a. Entonces aquí vamos a colocar una matriz 3 por 3 y aquí también vamos a colocar una matriz 3 por 3. Bien, ¿dónde era? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, no, era este era 0, este es 1, este es 1 y este es 0. Es 0. Y esta misma matriz va acá. Bien. Y el resultado va a ser otra matriz 3 por 3. Ahí se va a ver, creo que se ve mejor. Aquí estamos haciendo a cuadrado, ¿sí? Que se hace igual a por a. Estoy multiplicando a por a. ¿Sí? A, aunque la misma. No, aquí va a ser igual. Habíamos dicho primero con primero, 0 por 0, 0, más segundo con segundo, 0 por 1, 0, más tercero con tercero, 1 por 0, 0, ¿sí?
Dice primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero. En este caso todas las multiplicaciones me dio 0, bueno, no hay de otra. 0 más 0 más 0, 0. Y vamos a la siguiente. En la siguiente va a ser esta fila con esta columna, me va a dar este resultado. Entonces va a ser 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0. También me da 0. Todo sumo 3 0, me da 0. Siguiente. 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0. 0 más 1 más 0, 1. Siguiente. Ahora vamos a usar esta columna con esta fila para el elemento que va acá. Bien, va a ser entonces 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1. Resultado 0 más 0 más 1, 1. Siguiente, ahora vamos a seguir con esta columna, pero con esta fila. 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por 0, 0. Resultado 0 más 0 más 0, 0. Siguiente, 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0 por 1, 0, y 1 por 0, 0. De nuevo, resultado 0. La última columna, 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Resultado 0. Siguiente, 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Resultado 1 más 0 más 0, 1. Y último, 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Resultado 0. Entonces, esto que está acá es la matriz A cuadrado. La matriz booleana A cuadrado. Entonces, el A cuadrado es la matriz cero, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Esa es la matriz A cuadrado. Ahora vamos a sacar la A cubo. ¿Cómo se saca la A cubo? Ha dicho que la cubo es igual a decir A cuadrado por A. Entonces como que lo vamos acomodando. Aquí voy a tener el resultado. También el 3×3. Bien, aquí estoy por hacer A cubo. Y dije que era lo mismo que decir A cuadrado por A, ¿no? Es lo mismo. Entonces aquí tiene que ir la matriz A cuadrado que recién acabamos de conseguir, que es esta de acá. Y aquí tiene que ir la matriz A, que es la que ya teníamos. Es esta de acá. Y hacemos lo mismo que hicimos recién y obtenemos A cubo. Entonces va a ser 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0. Resultado, 1. Siguiente, 0 por 0, 0, más 1 por 0, 0, más 1 por 0, 0. Resultado, 0. Siguiente, 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0. Resultado, 0. Siguiente, 0 por 0, 0, más 1 por 0, 0,
más 0 por 1, 0, resultado 0. Siguiente, 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1, resultado 1. Siguiente, 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 1, 0, resultado 0. Y última columna, 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, resultado 0. 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por 0, 0, resultado 0. Y la última, 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, resultado 1. Entonces nuestra matriz a cubo es la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa es nuestra matriz a cubo. Bueno, y les dejo para ustedes para que saquen a cuarta con la misma lógica, a cubo por a, y recién tenemos a cubo, la tienen que multiplicar por a y obtienen la cuarta. Y bueno, después tienen los operadores lógicos, el o, el i, para resolver entre estas matrices que acabamos de sacar. Se hacen igual que hicimos el punto 9. Bueno, esto fue matrices. Esto es el práctico, es este práctico de esta semana que les debía. Bueno, espero se haya entendido. Cualquier duda, preguntan por el grupo. Bueno, y nos vemos la próxima semana para el nuevo tema. Bueno, muchas gracias.